Junto a Arquímedes y Newton, Gauss es sin duda uno de los tres genios de la historia de las matemáticas y la física. Sus aportaciones en todos los campos fueron increíbles, aunque algunos de sus descubrimientos tuvieron que esperar más de un siglo para ser valorados debidamente. Johann Carl Friedrich Gauss nació en Brunswick el 30 de abril de 1777, en el seno de una familia pobre. Ya desde pequeño mostraba gran talento para las matemáticas y los idiomas, llegando a terminar su obra más importante con tan solo 21 años. Es considerado como uno de los grandes matemáticos de la historia, gracias a sus grandes contribuciones al campo de las matemáticas y de la ciencia en general. El 19 de octubre de 1805 se casó con Johanna Oster, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, al nacer el segundo de ellos, su mujer murió. Al año siguiente se casó con Mina Wallis, amiga íntima de su primera esposa, con la quien tuvo 2 hijos y una hija. En 1809 lo nombraron director del Observatorio de Göttingen. Johann Gauss murió el 23 de febrero de 1855 en Göttingen. A los 7 años ingresó en su primera escuela. De esta época se cuenta la siguiente anécdota. Tenía Gauss 10 años cuando un día en la escuela el profesor manda sumar los 100 primeros números naturales. El maestro quería unos minutos de tranquilidad, pero transcurridos pocos segundos, Gauss levanta la mano y dice tener la solución. Los 100 primeros números naturales suman 5050. Y efectivamente es así. ¿Cómo lo hizo Gauss? Pues mentalmente se dio cuenta de que la suma del primer término con el último, la del segundo con el penúltimo y así sucesivamente era constante. 1 más 100, 101. 2 más 99, 101. Y así con todos los números. Con los 100 primeros números se pueden formar 50 pares, de forma que la solución final viene dada por el producto de 101 por 50. Gauss había deducido la fórmula que da la suma de n términos de una progresión aritmética de la que se conocen el primero y el último término. Las contribuciones de Gauss fueron muy diversas, desde las matemáticas hasta los problemas prácticos de la astronomía, el magnetismo y la topografía. La fórmula geométrica con la que estaban relacionados Pitágoras, Eudoxo, Euclides y Arquímedes propusieron la construcción de un polígono regular de 17 lados, usando solo reglas y compás. Gauss, un mes antes de cumplir los 19 años, logró construir este polígono y además encontró la condición de los polígonos, que se pueden construir por este método. Las disquisiciones fue su primera gran obra, publicada en 1801. En esta escribió su teorema áureo y la ley de reciprocidad cuadrática, además de organizar lo que ya existía sobre los números enteros. Elaboró un método para descomponer los números primos en productos de números complejos y representó estos números mediante puntos en un plano. El descubrimiento del nuevo planeta, llamado posteriormente Ceres, sedujo enormemente al joven matemático, quien determinó con exactitud la órbita de este planeta para ponerlo de nuevo al alcance de los telescopios. Su técnica consistió en demostrar cómo las variaciones en los datos de origen experimental podían representarse mediante una curva acampanada, hoy conocida como la campana de Gauss. Hacia 1820, Gauss trabajó en la geodesia, que es el estudio de la forma y tamaño de la Tierra. Este creó el heliotropo, un instrumento que refleja la luz del Sol en una determinada dirección, alcanzando hasta 100 kilómetros y consiguiendo la alineación de los instrumentos topográficos. Tras el trabajo de la superficie de Hannover y las observaciones de estos datos, redactó una teoría sobre superficies curvas, en la que se permitía obtener las características de una superficie de este tipo, midiendo la longitud de las curvas halladas en ella. En 1831, Gauss inventó, junto al físico Wilhelm Weber, con el que trabajó en la investigación teórica y experimental del magnetismo, el magnetómetro, instrumento que sirve para medir la fuerza o dirección de una señal magnética. Gauss demostró que el origen del campo magnético estaba en el interior de la Tierra. Además, tras su muerte, se descubrió que también había encontrado la doble periodicidad de las funciones elípticas. Durante la época en la que vivió Gauss,
Hubo grandes descubrimientos tanto en el campo de la química, la física o la medicina, como por ejemplo, en el campo de la química. En 1783, en España, los hermanos Juan José de Luyar y Fausto Luyar descubrieron, a partir de la wolframita, el wolframio, un metal escaso en la corteza terrestre que se encuentra en forma de óxidos y de sales en ciertos minerales. Se usa en los filamentos de las lámparas incandescentes, en electrodos no combustibles de soldadura, en resistencias eléctricas, en la fabricación de aceros especiales, etc. En el campo de la medicina, en 1816 fue inventado en Francia el estetoscopio por el médico René. El estetoscopio es un aparato acústico usado en medicina generalmente para la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o soplos. En el campo de la física, además de Gauss, hubo otros científicos importantes en esta época, como Michel Faraday, físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Ha sido conocido principalmente por su descubrimiento en la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis, por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y la electroquímica.